Muy bien, buenas tardes chicas, ¿cómo les va? Después de haber escuchado Buenas tardes, profe. esta tertulia de la realidad del sistema educativo en pandemia, para que se vayan acostumbrando, qué significa ser maestras, concretamente. ¿Mm? Bueno, hoy voy a ir presentando, tenemos que trabajar un eje muy bonito y muy importante en nuestra materia, concretamente, ¿no? Yo diría que hoy ya estamos en el corazón de la práctica 3 concretamente. ¿Mm? ¿Por qué? Porque hemos dejado atrás, no diciendo lo que queda por detrás, sino que digo, hemos dejado atrás todos los encuentros que hemos trabajado de niveles de contextualización y de análisis complejo de la práctica, justamente. Hasta la clase anterior vinimos trabajando todos estos diferentes niveles de contextualización que son necesarios y pertinentes para eh, tener en cuenta cuando nosotros operamos en el terreno de la planificación educativa, concretamente. De modo que lo que nos vamos a introducir en la reunión de hoy es ya al corazón del tema de la planificación pedagógica didáctica. Cuando hablamos de sujeto del aprendizaje, eh, hablamos fundamentalmente de cómo nosotras, maestras y maestros, tenemos que programar, es decir, planificar ese aprendizaje. Y es por eso que tenemos que empezar a visualizar los aspectos más importantes que introducen al tema de la planificación. ¿Mm? La planificación, vamos a decir en primer lugar, que no es ni un método, ni una receta, ni un protocolo que hay que aplicar en el aula. La planificación es primeramente, fundamentalmente, un proceso de reflexión. Es un proceso de reflexión con el conocimiento. Fíjense ustedes lo que dice la diapositiva. Un proceso de reflexión sobre el qué hacer, es decir, cómo trabajar con el contenido, cómo trabajar con los dominios de saber, justamente para pasar, por eso la planificación se plantea como proceso de un presente, es decir, de un estado de situación actual, a un futuro deseado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros trabajamos en el aula con los procesos de aprendizaje, nosotros brindamos herramientas didácticas, secuencias, momentos de planificación, pero nunca tenemos la certeza absoluta, porque no existe esa certeza, de cuánto aprendió la niña o el niño. Y de modo que la planificación entonces se marca procesualmente como un horizonte o meta a alcanzar. Si ustedes toman los núcleos de aprendizaje prioritario o toman el currículum del nivel inicial, siempre van a ver que hay determinados tópicos de conocimiento y además hay metas u horizontes a lograr. Que el niño logre la alfabetización lógico-matemática, que el niño logre la psicomotricidad postural, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el futuro deseado, ese es el horizonte hacia donde llega. Y es el horizonte en donde nosotros tenemos que inscribir como maestras justamente el proceso de la planificación. Por eso la planificación, reitero, lejos de ser pensada como un mero método, como una mera receta o como un protocolo que hay que aplicar,
es un proceso de reflexión con el aprendizaje, es un proceso de reflexión con el conocimiento, que obviamente, ese proceso establece y se establece para que sea ordenado, para que sea también metódico, secuenciado. Ese proceso se establece objetivos determinados. Siempre, chicas, siempre una planificación pedagógica, una secuencia didáctica debe tener un para qué. Debe tener un para qué. El para qué, ¿qué es lo que te marca? Te marca el sentido de la clase, te marca el itinerario de la clase, te marca la meta que querés lograr en una semana, en un mes, en un trimestre, en un cuatrimestre, en un año del aula, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que lo primero que nosotros tenemos que reflexionar justamente al pensar la planificación pedagógica didáctica, que estamos frente a un proceso y que ese proceso tiene una característica particular que es el trabajo con el conocimiento. Ahora bien, ese trabajo con el conocimiento se pone en marcha como dispositivo en torno a una serie de objetivos y de estrategias didácticas para poder alcanzar esas metas, esos propósitos o esos objetivos. Esto es lo primero que queremos hacer hincapié cuando hablamos de planificación. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a hacer una historia de la planificación, no, esta no es una materia de planificación, pero sí podemos decir que la planificación no siempre fue pensada de esta manera que nosotros estamos comentándoles a ustedes. La planificación durante algunas décadas en el sistema educativo fue pensada de una manera automática, es decir, de una manera rigurosa desde el punto de vista de aplicar un método de trabajo con el aprendizaje. ¿Y eso con qué tuvo que ver? Bueno, tuvo que ver con periodos históricos en donde la pedagogía y las teorías pedagógicas reinantes en las escuelas estuvieron lideradas por visiones más de carácter conductista o de carácter cognitivista. Teorías del aprendizaje que hicieron fuerte énfasis en lo conductual o en lo racional cognitivo. Sin embargo, y afortunadamente, la planificación también como proceso para pensar el aula ha vivido históricamente distintos momentos y hoy se construye a partir de una concepción mucho más activa, mucho más flexible, mucho más, si ustedes quieren, relacionándola con alguna de las teorías que vieron en psicología educacional o en psicología del desarrollo, mucho más ligadas a teorías de carácter constructivista, es decir, que marcan mucho más la idea del proceso, de las dinámicas, que el énfasis puesto en los resultados, como lo era el modelo tradicional de planificación pedagógica a principios y a mediados de siglo, concretamente. Es decir, que no hay un único y solo modelo de planificación, hay más de un modelo y podemos decir que a lo largo de la historia del sistema educativo argentino ha habido distintos momentos en donde la planificación ha sido más rígida, más estricta, más estructurada, y hoy atravesamos un momento en que la planificación pedagógica, didáctica, está concebida como una estrategia de aprendizaje y como una herramienta en los procesos de apropiación del conocimiento. Lo que yo quisiera que nos quedemos en esta primera reflexión
es con la idea de proceso, la planificación como un proceso. Y por lo tanto, si la planificación es entendida como un proceso, va a tener una serie de características que lo hacen singular, que la hacen específica, que la hacen propia. Fíjense en ustedes lo que nos dice esta maestra en la diapositiva. Algunas de las características que deberíamos tener en cuenta cuando pensemos en una planificación como maestra. Primeramente, a ver, en realidad todos planificamos, no solo el docente. Cuando yo organizo el rendimiento del dinero en mi casa, estoy planificando la economía doméstica. Algunos no organizan porque no les da ni para organizar, ¿no? El bolsillo, concretamente. Pero bueno, cuando yo tengo un problema de salud personal o familiar, planifico la salud para poder obtener un bienestar de vida. Y así podríamos seguir usando distintos ejemplos para que ustedes vean que la planificación es un campo de saber muy amplio, muy vasto y muy diverso. Sin embargo, nosotros docentes nos vamos a abocar, focalizar y centrar en la planificación como dispositivo pedagógico didáctico. Es decir, que ese proceso macro, ese proceso general, ese proceso global, nosotros lo vamos a colocar dentro del aula y en el aula lo vamos a colocar para mirar los dispositivos de cómo aprende la niña o el niño. Por lo tanto, esto que acabamos de decir no es otra cosa que lo que les marca la diapositiva, que una de las características fundamentales de la planificación es su impronta científica y reflexiva. Siempre en los modelos de planificación ha preservado la idea de la temporalidad. Siempre en la planificación hay un antes, hay un durante y hay un después. Y esto del antes, el durante y el después es muy importante que ustedes se detengan y lo miren con mucho detenimiento. ¿Por qué? Porque en el corazón de toda planificación pedagógica didáctica, no importa el grado, no importa el nivel educativo, no importa la modalidad, no importa la edad del niño, en toda planificación pedagógica didáctica siempre va a haber una secuencia de temporalidad. Y en ese modo de secuenciar el conocimiento, nosotros lo que vamos marcando es el arco del proceso de planificación del aprendizaje. Esto le da a la planificación pedagógica un carácter científico, pero también es un carácter reflexivo. ¿Por qué? Porque no lo hacemos a modo de automatismo, automáticamente, mecánicamente, con una maquinaria, sino que tenemos que ir pensando el propio desarrollo del proceso y tenemos que ir analizando qué es lo que va pasando con la implementación del proceso. Por eso es tan complejo planificar, por eso es tan profundo y por eso es tan específico y particular. Pero además de ser la planificación de índole científica y reflexiva, la planificación es eminentemente práctica. Eminentemente práctica. ¿Por qué? Porque es un instrumento. Nosotros la utilizamos para, es una mediación. Por eso la idea de proceso. Es una mediación que lo que tiene que hacer es enriquecer el modo en que producimos la acción educativa, es decir, el modo en que vamos a generar
aprendizajes en la niña o el niño de 3, de 4 o de 5 años, concretamente. Por eso, la planificación es una práctica, pero no es una práctica que yo me la como solito en mi casa y no comparto. Fíjense lo que les dice la diapositiva. Es una práctica pública. ¿Por qué? Porque la idea de proceso de esa práctica siempre implica al menos, eso ya lo hemos dicho en clases anteriores, siempre implica una relación intersubjetiva entre el docente y entre el alumno, entre quien da y entre quien recibe, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que necesitamos en el proceso áulico, en el proceso de aprendizaje, este binomio inseparable de sujetos que hace que la práctica deje de ser, y la planificación, perdón, deje de ser un asunto privado del docente para ser un asunto público del aula. Entonces, la planificación es reflexiva, es práctica y es pública. 3 características que marcan de alguna manera la identidad de ese proceso pedagógico en el cual nosotros, como maestras y maestros, estamos en el corazón, justamente. De allí que, en definitiva, la planificación tiene un horizonte, tiene un para qué. No se produce azarosamente, ni se produce en el vacío. Siempre tiene un para qué. Siempre hay detrás de la planificación un sentido. Y esta pregunta, chicas, ustedes se la tienen que hacer cada vez que se van a confrontar, miren la palabra que utilizo, confrontar con una secuencia, con un proyecto pedagógico. Se tienen que preguntar, ¿para qué? ¿A dónde apunto? ¿A quién oriento? Son preguntas que nunca pueden faltar en los procesos de planificación porque hacen justamente al ABC de la naturaleza del proceso pedagógico didáctico. Entonces, puedo planificar para la escuela común, puedo planificar para la escuela privada, puedo planificar para la escuela urbana, puedo planificar para la escuela rural. Allí nombré 4 para qué. Pregunta que yo me tengo que hacer siempre, porque no van a ser las mismas planificaciones, ni van a estar orientadas bajo la misma idea de proceso. Muy importante que justamente recalquemos, reparemos en esta cuestión. Ahora bien, como la planificación es una práctica procesual, hemos dicho, una práctica científica, reflexiva y procesual, la planificación, y este es un elemento que les gusta poco a las maestras, está atravesada por el componente de la evaluación. Algunas personas creen, y esto es una idea errónea, lo digo, es una idea equivocada, que se evalúa el resultado en una planificación. Bueno, esa es una concepción de hace por lo menos 40 o 50 años atrás, que ha quedado fuera de lugar y que ha sido desplazada en la pedagogía crítica contemporánea. Hoy se sostiene de la mano de muchas investigaciones de educadores y planificadores y de docentes mismos que han reflexionado sobre su propia práctica, que la evaluación es un componente transversal que tiene que ver con ese arco de la temporalidad que nosotros hacíamos relación hace unos minutos.
Hay una evaluación en el un modo, perdón, de evaluar el proceso en el antes, hay un modo de evaluar el proceso en el durante y hay un modo de evaluar el proceso en el después. ¿Mm? Nosotros en algún momento lo vamos a tocar porque es parte de los contenidos de esta materia, pero simplemente ahora yo se los puedo adelantar para que ustedes vayan conociendo el lenguaje de la relación que hay entre evaluación y planificación de aprendizaje. Cuando yo evalúo en el proceso de planificación el antes de la secuencia pedagógico-didáctica, estoy frente a lo que se llama y se conoce en teoría de evaluación como el momento de la evaluación diagnóstica. ¿Mm? Yo evalúo para conocer el grupo, evalúo para conocer el vínculo, evalúo para ver el nivel de aprendizaje y de comprensión que los niños traen cuando ingresan a mi aula. Siempre evalúo el antes de una manera diagnóstica, ¿m? No de una manera coercitiva, de una manera negativa y de una manera restrictiva, sino que evalúo como herramienta para poder comprender cuál va a ser mi punto de partida en el proceso de aprendizaje con el conocimiento que voy a llevar adelante con esas niñas y niños del jardín de infantes. De la misma manera que evalúo el antes, evalúo el durante, es decir, el presente de la secuencia didáctica. Y cuando evalúo el durante, estoy frente ya no a un tipo de evaluación diagnóstica, sino a un tipo de evaluación que se llama formativa. Formativa. La palabra se los está indicando. Ya no diagnostico, ya diagnostiqué, ya sé qué problema tienen los niños, ya llegué a conocer los grados de aprendizaje que los niños traen al aula, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, en mi secuencia didáctica, estoy desarrollando un núcleo conceptual, un núcleo actitudinal, un núcleo operacional. Bueno, mientras desarrollo esa secuencia de contenido, también hay un modo de evaluar que acompaña ese momento del proceso y es justamente la evaluación formativa. La palabra se los está indicando, es una evaluación que va de la mano del aprendizaje, de la mano de la formación. Evalúo el antes, evalúo el durante, pero también evalúo el después, que sería casi como la puerta de salida del aprendizaje que yo planifiqué, justamente. Algunos asocian el después con el resultado, pero es otra cosa, ya lo vamos a ver eso, el resultado en sí mismo. Evalúo diagnósticamente, evalúo formativamente. Y en el después evalúo sumativamente, es decir, trato de inferir un quantum de conocimiento que el niño o la niña aprendió. Y digo, trato de inferir, porque nunca la notación numérica, que es la acreditación formal de un aprendizaje, mide la totalidad de una manera absoluta del proceso de aprendizaje. Nunca, 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 nunca. Yo le pongo un 4, le pongo un 7, le pongo un 10 y no deja de ser un modo de cuantificar el aprendizaje, que a veces está muy lejos
cualitativamente hablando, del aprendizaje operado y del aprendizaje impactado en la niña o el niño. Miren cuánta complejidad que tiene el componente de la evaluación ligado al proceso de planificación. De allí la importancia de pensar siempre el para qué de la planificación y en cómo transito el camino o el itinerario de esa planificación. Por eso lo que veíamos en esta diapositiva, que tiene que ver con la radicalidad de la planificación, la importancia de la planificación. No es cualquier proceso, es un proceso racional, es un proceso metódico, es un proceso práctico, es un proceso público, etcétera, es un proceso evaluativo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, introducidas estas, digamos, características, lo que nosotros tenemos que distinguir como maestra es que también no hay una sola planificación, sino que hay niveles de planificación, como hay niveles de desarrollo curricular. Eso ya lo decíamos en encuentros sincrónicos anteriores, concretamente, ¿no? Y en esos niveles, hay muchos niveles, pero sencillamente para que ustedes sí tengan en claro esto, porque ustedes van a necesitar conocer cada uno de esos niveles a la hora de organizar sus propias secuencias didácticas de la sala de 3, de la sala de 4 o de la sala de 5. Entonces, lo primero que tenemos que marcar es que hay un modelo y una estructura de planificación curricular de nivel nacional. ¿Por qué? Porque vivimos en un estado federal compuesto por 24 estados provinciales que se han puesto de acuerdo acerca de los aprendizajes mínimos que todo niño que vive en cualquier parte del territorio argentino debe realizar, ya sea que viva en Tierra del Fuego, ya sea que viva en La Quiaca o ya sea que viva arriba de la cordillera de los Andes. No importa dónde. Por eso hay una planificación nacional que curricularmente se traduce en lo que ustedes ya han escuchado hablar en la didáctica del nivel inicial con la profe Claudia, que son los NAP, los núcleos de aprendizaje prioritario. Es un modelo de planificación nacional, justamente. Pero nosotros vivimos en un territorio dentro de esa nación, con determinadas características históricas, determinadas características culturales, determinadas características políticas, que hacen que esos NAP de nivel federal, de nivel nacional, se especifiquen a la cultura local. Y allí viene la planificación regional, que en nuestro caso sería provincial, porque estamos divididos por provincias en Argentina. ¿Y en qué se traduce la planificación provincial? En el diseño curricular del nivel inicial. Es decir, que ustedes, maestras de salas de 3, de 4 o de 5, no pueden desconocer el diseño curricular de nivel inicial provincial. Ese es el libro de cabecera, chica, que ustedes deben manejar en su práctica docente a la hora de planificar. ¿Por qué? Porque esos son los acuerdos para los que vivimos en San Luis de cómo se enseñan determinados contenidos para esa franja etaria. Y esos son acuerdos de política educativa. Esos son acuerdos de política educativa. Y el tercer nivel de esa planificación ya es más micro,
ya es más acotado, es más específico, y tiene que ver con el modelo de planificación institucional, o también podemos llamarlo escolar. Ustedes van al jardín número 6, Crecer Jugando, y hablan con el equipo directivo y le piden y le preguntan justamente el PEI, el famoso PEI, es decir, el proyecto educativo institucional. ¿Qué implica el PEI? Implica el modelo de planificación de escuela, concretamente. Que sin duda el PEI del jardín número 6 es diferente al PEI que tiene la escuela de Villa Salles. No solo porque está uno en lo urbano y otro en lo rural, sino que además la escuela de Villa Salles tiene una sala de 5 incorporada a el plurigrado. En cambio, el Jardín 6 es una escuela de nivel inicial. Son dos estructuras absolutamente diferentes. Y esto tiene que ver con los contextos institucionales, tal cual, como nos dice la compañera ahí en el chat, que hemos hablado en otros espacios. Por lo tanto, planificar tiene que ver con todo esto que veníamos diciendo anteriormente, ¿no? Planificar como práctica, planificar como etcétera, etcétera, etcétera. Pero además, yo como maestra tengo que tener en cuenta que existen mínimamente 3 niveles de planificación. Uno a nivel federal, otro a nivel provincial y otro a nivel institucional. Todos ellos forman parte de mi planificación pedagógica didáctica de sala. Todos ellos. No puedo desconocer. Con mayor énfasis el de la planificación provincial, es decir, el diseño curricular de nivel inicial. Ustedes lo tienen colgado en la página, en el aula, yo se los he colgado justamente por si alguna distraída todavía no lo conoce. Yo sé que ustedes lo conocen porque ya lo han visto en las otras materias, pero por la duda, se lo volvimos a colgar en este eje de la planificación, el diseño curricular de nivel inicial, que en la provincia de San Luis es un diseño absolutamente actualizado porque data del 2017, es decir, que es jovencito, está fresquito todavía el diseño curricular. El anterior diseño curricular era del 2009, este es del 2017, o sea que está muy ajustado a las teorías contemporáneas de la niñez, de las infancias, de los modelos pedagógicos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entremos al corazón de la planificación. Hasta ahora hemos dicho algunos conceptos, hemos marcado los niveles de la planificación. Ahora entremos a la planificación en sí, que es con lo que nos vamos a debatir todo el resto del cuatrimestre. Ahora ya entramos a planificación, que es muy importante. Es el corazón de esta práctica, de este taller. Les dice, leamos lo que dice la diapositiva para reflexionar. La planificación educativa es de suma importancia por considerar la construcción pedagógica como un proceso multidisciplinario de producción y reflexión en el que la comunicación personal de los actores resulta sumamente beneficiosa. Bueno, entonces, ¿frente a qué estamos? Primero, a la planificación como proceso. Segundo, a la planificación como instrumento pedagógico didáctico. Tercero, a la planificación como un momento comunicativo de interacciones entre sujetos. Estas 3 características son importantísimas. ¿Para qué? Para que no caigamos en la mirada de que la planificación es una receta que tenemos que aplicar en el aula. No, chicas, lejos de ser una receta, lejos.
La planificación es todo esto y mucho más. ¿Mm? Es una herramienta que está atravesada por objetivos, por determinadas características, por contenidos y por relación entre sujetos. ¿Mm? Es decir, que la planificación didáctica tiene al sujeto maestro como centro, como vértice. Es nuestra herramienta laboral en el aula. Nuestra herramienta laboral en el aula. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la enseñanza y el aprendizaje. Y tiene que ver la planificación con esos modos de anticipación que el docente lleva preparado al aula para poder trabajar una secuencia de contenidos con las niñas y con los niños. Es una acción, siempre la planificación es una acción, no es un libro muerto, no es una hoja en blanco, es una acción intersubjetiva, es una acción práctica, es una acción pública, es una acción reflexiva y es sobre todo una acción pedagógica. De modo que quienes somos docentes vivimos planificando, a veces de modo más estricto y a veces de modo más dinámico, pero vivimos planificando. ¿Por qué? Porque siempre tenemos en cuenta metas u objetivos que queremos alcanzar y la planificación aparece como esa herramienta o instrumento para llegar de una manera ordenada y puntual a esas metas o a esos objetivos. Entonces, muy, muy importante. Por eso la reflexión en este sentido. Ahora bien, cuando planificamos, así como hay niveles que recién decíamos, hay momentos, ¿no? Hay momentos. Aquí están simplemente graficados, yo diría, los 4 momentos importantísimos. Cada uno de estos momentos se puede subdividir en un montón de otros. Pero no nos podemos olvidar que cuando estamos frente a la planificación pedagógica didáctica, estamos, en primer lugar, como yo les hacía referencia recién con el componente de la evaluación, en una etapa de diagnóstico. Vos vas al médico y qué sé yo, la médica te pregunta qué le pasa y vos le decís, me duele la panza. Y entonces la médica te empieza a indagar. Bueno, a ver, ¿desde cuándo le duele? ¿Dónde le duele? ¿Cómo le duele? ¿Qué comió la semana pasada? Es decir, empieza a alargar una serie de preguntas, de indagaciones, que le van a permitir a la médica tener más o menos, una imagen objetiva de la situación. La planificación del aula también está atravesada por un diagnóstico. Nosotros necesitamos saber quién es el alumno que está sentadito en el banco, y el quién es el de dónde viene, el cómo aprendió, el cuánto sabe, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas otras características. Por eso la fase diagnóstica. Todas buenas secuencias tienen una fase diagnóstica, todas. A veces la fase diagnóstica dura más, a veces dura menos, de acuerdo a los problemas de aprendizaje, de acuerdo a los contenidos conceptuales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero está siempre atravesada por una fase diagnóstica que suele estar siempre planteada como una fase inicial de la planificación. Pero no nos podemos quedar dormidos en el diagnóstico. Nos vamos, dormimos la siesta y dejamos que la planificación actúe. No. La planificación se hace. Recién dijimos, es una práctica. Por lo tanto, el diagnóstico, la fase de diagnóstico, me tiene que permitir pasar a la acción. Pero no paso a la acción así, como quien salta una cornisa o salta un techo y se pega un porrazo. Paso a la acción
imaginando el proceso que voy a llevar adelante. Y ahí está la planificación, justamente, que es la segunda fase, que es la elaboración. Yo elaboro el modo en que voy a secuenciar el conocimiento para que el niño o la niña aprenda. Elaboro. Ya sé qué niño tengo enfrente, lo diagnostiqué, ahora elaboro un plan de acción. Elaboro un plan de acción. Pero tampoco me puedo quedar dormido en el plan de acción. Diagnostiqué, elaboré el plan de acción y ¿qué tengo que hacer? Lo tengo que implementar. Es decir, lo tengo que llevar al campo de la práctica. Que para nosotros, ¿qué significa la práctica? Dar clase. Ese es el campo, yo diría, crucial de la acción. Hay otros subcampos que vienen relacionados con ello, pero el más fuerte es dar clase. Una maestra que no da clase es una maestra chanta. Es una maestra que se olvidó el oficio de ser docente. Porque en el corazón del ser docente está la fase de la implementación. Y la fase de implementación se llama dar clase. Para eso estudiamos ser maestra, para estar en el aula, para trabajar con el aprendizaje. Diagnosticamos, elaboramos, implementamos. Pero para que el circuito sea completo, se los dije yo, se los anticipé hace un ratito, tiene que estar atravesado por el componente de la evaluación. Tiene que estar atravesado por el componente de la evaluación. Porque la evaluación es esa herramienta que va desde el momento inicial hasta el momento final, acompañando reflexivamente la mirada del proceso pedagógico que yo estoy elaborando. Evalúo diagnósticamente, decíamos recién, evalúo formativamente o evalúo sumativamente. Pero evalúo, siempre evalúo. De acuerdo al momento de la planificación en que esté, evalúo de manera diferente. Por eso, al antes corresponde el diagnóstico, al durante corresponde la formación y al después corresponde la sumativa. Justamente. Ese es el sentido. Bueno, estas fases tienen que estar presentes en cualquier modelo de planificación de ustedes. No es que tienen que tener el subtítulo, diagnóstico, elaboración, pronóstico, evaluación. Pero ustedes tienen que tenerla internalizada en su ser docente a la hora de sentarse a armar una secuencia. Estas fases yo las imagino como una caja de costura, ¿viste? Primero, yo me crié en una casa donde mi mamá tenía un costurero, ¿no? ¿Y qué era el costurero? Era un tipo cofrecito de madera, en el caso de mi mamá era de madera lustradita, y adentro de ese costurero, ¿qué tenía mi mamá? La aguja, la tijera, una cosita con alfileres, botoncito de camisas que se habían roto, qué sé yo, la verdad, abrir el costurero era como la caja de Pandora, porque siempre había cosas raras ahí adentro, ¿no? Bueno, la planificación también es un costurero. ¿Por qué? Porque hay distintos elementos que vamos sacando en distintos momentos y los vamos desplegando y poniendo en acción para realizar el aprendizaje. Qué importante tener en cuenta esto, porque si hablamos de la planificación como un proceso, y tenemos que hablar de herramientas, tenemos que hablar de ingredientes, tenemos que hablar de elementos, tenemos que hablar de características, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre en ese costurero había una tijera, había un botón, había una aguja y había un color de hilo. Era lo infaltable. Bueno, siempre en una planificación hay un diagnóstico, una elaboración, una implementación y una evaluación. Son infaltables también. Siempre. Después puede haber muchas otras cosas de colores, elementos y textura. Pero estos cuatro
nunca pueden faltar. Es muy, muy importante. Muy, muy importante. Hace a la naturaleza misma de la planificación. Aquí tienen algunas ideas. Esto no es para nada un recetario. Algunas ideas, ¿no? De cosas que... Y yo tengo que habituarme a pensarlas cada vez que planifico. No es que haya que cumplir el paso 1, paso 2, paso 3 como un método riguroso, sino que es un listado que enumera cosas que debo tener en cuenta cuando planifico. Es decir, no planifico burbujita, planifico contenido, porque soy docente y porque trabajo con el conocimiento. ¿Se acuerdan ustedes de las primeras clases que yo decía? Puedo trabajar con un conocimiento científico, puedo trabajar con un conocimiento cotidiano, puedo trabajar con un conocimiento a ser enseñado. No importa con qué tipo de conocimiento trabaje, pero yo trabajo con un conocimiento. Entonces, siempre en mi planificación tiene que haber contenido. Siempre. Por eso ustedes en el profesorado tienen didácticas, ¿no? Y tienen didácticas de distintas áreas de conocimiento. ¿Por qué? Porque van a planificar conocimiento. Y la didáctica, que es esa herramienta para ver los modos en que secuencio ese conocimiento para que el niño o la niña lo aprenda. Así de concreto. Esa planificación, además de trabajar con contenido, trabaja diagnosticando, ahí se los dice, investiga las necesidades del público, es decir, diagnostica. Se pregunta a quién le estoy enseñando, en definitiva. Se pregunta eso, ¿a quién le estoy enseñando? Pero además de trabajar el contenido y diagnosticar, nunca se planifica en el aire ni se planifica en el vacío. Siempre la planificación tiene en su horizonte detrás una meta, un objetivo. El para qué. El para qué. ¿Para qué planifico la motricidad fina? ¿Para qué planifico el desarrollo auditivo? ¿Para qué planifico la alfabetización lógica matemática? Siempre hay un para qué que yo debo preguntarme para no perder el hilo pedagógico del proceso que estoy llevando adelante. Y todas esas características, todo ese proceso está y debe estar atravesado por un criterio de flexibilidad. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces la maestra sueña la planificación, la desea, la lleva al aula y la cumple a rajatabla sin siquiera darse cuenta de que los niños no están aprendiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que planificar es un modelo ideal, pero del modelo ideal al modelo real, a veces hay un salto cualitativo. Y si yo, maestra, no estoy apoderada de una idea de planificación flexible, no voy a producir verdaderos aprendizajes en los niños. Al contrario, voy a producir errores o contraindicaciones. Por lo tanto, siempre que opero con una planificación pedagógica didáctica como maestra, que reflexiono sobre mi propia práctica, debo estar acompañada del criterio de la flexibilidad, que no significa otra cosa que estar abierta también al emergente en el aula. Es muy difícil porque el emergente no se planifica, aparece. Pero ¿cómo hago yo para incorporar el emergente en la planificación que traje al aula
y poder desarrollar el proceso de aprendizaje. Bueno, ¿qué quieren que les diga? Eso te lo da la práctica. Eso no se estudia en ningún manual. Y esta es la verdad. Eso lo van a ir construyendo. ¿Por qué? Porque ustedes también se van a ir descubriendo como maestra. Hay una maestra el primer año, hay una maestra a los 5 años, hay una maestra a los 10 años, etcétera, etcétera, etcétera. No somos iguales. Y no importa el nivel educativo en que estemos, eso nos pasa a cualquier docente, chicas, a cualquier docente. Seamos profesores en la universidad o sean profesoras en el jardín de infantes. El grado de flexibilidad, el grado de flexibilidad es muy, muy importante. Bueno, aquí tienen en esta diapositiva un listado de componentes. Esto no quiere decir de que sean los únicos, de que sean todos, pero eso es como una ayuda a memoria que les va a quedar a ustedes, nada más, concretamente. Después nosotros nos vamos a detener en esos componentes, así que no sean problemas, que tiene que ver con los objetivos, que tiene que ver con los contenidos, que tiene que ver con las características, lo metodológico, la temporalidad, el espacio, los modos de evaluación. Bueno, son componentes. Y está bueno tener como así, como una pequeña indización para darnos cuenta que una planificación es un proceso complejo. Y que a veces se nos olvida alguno de esos componentes. Y permítanmelo decir, cuando se nos olvida alguno de esos componentes, la planificación no es que está mal hecha, pero está débil. Le falta una pata, le falta un brazo. Entonces, no está entera. Y el problema es que cuando una planificación no está entera, a veces es difícil de producir el aprendizaje. ¿Por qué? Y porque no está pensado el proceso de cómo yo logro ese aprendizaje. Entonces, ojo con eso. Ojo con eso concretamente. Mínimamente, mínimamente. Y esta diapositiva es importante para que ustedes recuerden, recalquen y la vuelvan a mirar muchas veces, la tengan así como una diapositiva importante en su modelo de planificación. Cuando yo planifico, tengo en cuenta el qué, es decir, los objetivos. El cómo, es decir, el tipo de actividades. El con qué, es decir, las estrategias o los recursos metodológicos para aprender. El cuándo, que tiene que ver con la temporalidad de esa secuencia. El quiénes, es decir, el grupo de alumnos con el cual, alumnas que estoy trabajando. Y el dónde, que recién hacíamos relación, ¿no? En el centro, en el jardín Crecer Jugando, en la escuela de Villa Salle, etcétera, etcétera, etcétera. Estas preguntas, chicas, del qué, el cómo, el con qué, el cuándo, el quién y el dónde, se las tienen que vivir haciendo cuando planifican. Y un consejo de alguien un poco más viejo que ustedes es, cuando no pueden dar respuesta a alguna de esas preguntas, seguramente es porque se olvidaron de desarrollar el componente. Porque el componente no está claramente desarrollado. Y es muy, muy importante revisar las planificaciones. Tener un grado de obsesividad cuando yo planifico. ¿A dónde atendió el con quién? El cuándo, el cómo, el para qué, el dónde. Cuando alguna respuesta está media vacía o floja, alguna patita floja quedó en esa planificación. La tengo que revisar. Alguien me tiene que ayudar porque hay algo que en esta planificación no encaja. Es decir, los elementos de la planificación son muy importantes. Aquí tienen un repaso nada más de lo mismo que hemos dicho, que tiene que ver con el diagnóstico, con los objetivos, con los contenidos, con las estrategias y con los modos de evaluación. Es circular, es dinámica, se tiene que retroalimentar, porque una buena evaluación procesual me abre la puerta para un ejercicio diagnóstico que está a la puerta del inicio
de un nuevo proceso de planificación pedagógica didáctica. Estos son como ciclos que voy abriendo, cerrando, cumpliendo, abriendo, cerrando, cumpliendo, a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. Es muy, muy importante, diría yo. De modo que estas preguntitas que parecen restontas y resonsas, no lo son. El qué, el cuándo, el cómo y el dónde. El qué, el cómo, el cuándo y el dónde. Me las tengo que hacer yo, maestra. Y tengo que ensayar respuesta. Y cuando alguna de ellas no alcance una respuesta satisfactoria, denle más tiempo a esa planificación porque todavía no está madura, no está clara, no está bien armada, le falta una herramienta. Atención, las respuestas a estas preguntas son cruciales. Crucial. Y están en el corazón de un proceso pedagógico didáctico. El qué, el cómo y el cuándo. De allí que, como ustedes verán, la planeación didáctica, la planificación pedagógica y su herramienta más micro, que es la secuencia didáctica, es un continuo, es un proceso, es complejo, no se puede hacer apurada, hay que reflexionar, hay que seleccionar contenidos, hay que conocer estrategias, hay que contextualizar niveles del currículum, hay que tener en cuenta actores educativos, hay que revisar la temporalidad histórica donde vivimos. En definitiva, la planeación didáctica es un dispositivo de acción-reflexión. Acción-reflexión. Caracterizado fundamentalmente por lo pedagógico, es decir, que en el corazón de este modelo de planificación está el proceso de enseñanza y aprendizaje. No me puedo olvidar de esto, porque si no, qué sé yo, estoy planificando un café, o estoy planificando una enfermedad, o estoy planificando una casa. No, acá estoy planificando aprendizaje, es otra cosa. Y para planificar ese aprendizaje, tengo que tener en cuenta todas estas características que hemos venido planteando hasta este momento. ¿Se entiende, chicas, esto? ¿Queda más o menos claro? ¿Qué piensan acerca de esto? Aparece como medio difícil, ¿se entiende? Flor dice que se entendió. Con respecto a las planificaciones, me ha pasado a mí de que, tal cual como lo dice, este es un proceso que se aprende a través de la práctica, porque me pongo a ver planificaciones del segundo año que he tenido con algunas de este año y quizás tengo en cuenta cosas que antes no. Ajá. Y es cuestión de ponerme y realizar planificaciones y sí, me siguen faltando cosas por ver y por pulir. Un trabajo muy, muy amplio. Bien, Flor, tal cual, tal cual. Está buenísimo lo que estás diciendo, ¿no? Porque eso que vos estás diciendo también, ¿sabés con qué tiene que ver? Con el grado de desarrollo de tu propia formación en el profesorado, ¿no? Cuando estabas el año pasado, el segundo año, alcanzabas a ver determinados componentes. Ahora has cursado otros saberes, otras materias que te han problematizado todavía mucho más sobre lo que ya sabías. Y te van a seguir problematizando. Eso yo se los decía, está muy bueno lo que vos acotás, ¿no? Yo se los decía un poquitito cuando empezábamos a cursar la práctica 3. Atención que esta práctica está en el momento justo de la articulación de la carrera. ¿Entre qué? Entre los saberes generales de primer y segundo año y los saberes de la enseñanza y la residencia de cuarto año. Estamos justo en el medio. Es importantísima esta práctica 3. Fíjense qué importante, ¿no? Por eso
Yo constantemente en las clases digo, esto lo vieron en tal materia, esto me lo buscan en tal lugar, porque tienen que traer los contenidos, porque ahora los tienen que usar. Y lo tienen que usar en este nuevo objeto que es el aprendizaje y que es la planificación y la secuencia didáctica. ¿Mm? Entonces, van y vienen constantemente. Está muy bueno el ejemplo, muy bueno el ejemplo. ¿Mm? Y todo, a mí no me van a ver porque van a estar en cuarto año y ya no me van a tener, pero todo lo que estamos viendo ahora se van a dar cuenta que lo van a aplicar en la práctica 4, porque la práctica 4 es la práctica de la enseñanza, y ni hablar de la residencia docente, donde ahí ya son maestras, ya están operando como maestras, que también es en cuarto año, el año que viene. La práctica 4 es en el primer cuatrimestre y la residencia es en el segundo cuatrimestre. En este momento hay compañeras de ustedes que están inaugurando la residencia docente en Justo de Arac. Son las primeras residentes del profesorado, tanto en nivel inicial como en nivel primario, concretamente. Profe Nico, ¿qué nos quiere aportar, acotar, reflexionar? Bueno, muchas gracias por el espacio. Sí, concuerdo en profundidad con todo lo que ha planteado, profesor, a lo largo de esta tarde, de esta siesta. Creo que no hay que dejar de decir que, como usted mencionó en alguna instancia, que la planificación pedagógica áulica, la planificación pedagógica didáctica, digamos, pedagógica áulica, es un saber que el maestro, la maestra debe saber llevar adelante con mucha solvencia, y creo que debe ser uno de, digamos, de los saberes y de los conocimientos que por excelencia debe manejar, ¿no? Y por supuesto que hay muchas formas de planificación dentro del ámbito de lo escolar, del campo de lo educativo, pero a nosotros ahora en este espacio nos concierne justamente la gestión de la enseñanza y del aprendizaje. Digo, porque de pronto uno en la escuela puede planificar proyectos, puede planificar interdisciplinarmente con algunos colegas, puede planificar jornadas, puede planificar distintos tipos de eventos, ¿no? Y de hecho que ustedes tienen que saber hacerlo y lo van a aprender con seguridad, pero si hay algo, como decía usted, profesor, que no pueden perder nunca de vista, es la planificación de la secuencia didáctica, ¿no? La secuencia didáctica como parte del saber hacer la planificación áulica. Digo, porque una secuencia didáctica tiene un inicio, un desarrollo, cierre, que más adelante seguramente lo vamos a estar revisando, pero no es digamos, algo caído del cielo que no tiene pies ni cabeza, sino que esa secuencia, como usted dijo, conlleva una fundamentación, conlleva un porqué, un cuándo, dónde, un cómo y por supuesto un qué, que es el contenido que vamos a trabajar, que vamos a intentar planificar para transmitir. Y en ese sentido es importantísimo que ustedes nunca pierdan de vista que esta tarea de la planificación pedagógica y su secuencia didáctica es por excelencia un saber hacer que la maestra del nivel inicial debe manejar con mucha solvencia y debe poder hacerla, ¿no? Debe, como dijo el profesor, a practicarla, habituarla, ejercitarla, porque es necesariamente un elemento crucial, fundante de la enseñanza. Y en ese sentido, como bien dijo el profesor, quiero decir que sí, que se planifica absolutamente todas las instancias. Uno reflexiona, piensa, imagina, programa, ¿no? Tanto la fase diagnóstica, de qué manera va a conocer a ese grupo de estudiantes, eso también se planifica, chica. Eh, También, obviamente, la fase de elaboración, por excelencia, es el momento elemental de la planificación y se construye, ¿no? Se planifica la fundamentación, los objetivos, las intencionalidades educativas, los propósitos, el contenido, el recorte de contenido que ustedes hacen, del diseño curricular o de otros
digamos, saberes, conocimientos académicos o científicos. Después, obviamente, la metodología de la secuencia didáctica y también decir que esta fase de implementación, obviamente que es pensada, pero como decía el profesor, la evaluación como es una instancia más del aprendizaje dentro del proceso. Pero eso no quiere decir que no se planifique, por el contrario, como dijo el profesor, ahí intentando dejar en claro que la evaluación también se planifica, se toman decisiones a partir de, digamos, del conocimiento que uno ha construido de las características del grupo, áulico, etcétera. Uno planifica una secuencia didáctica y su evaluación, ya sea, como dijo el profesor, una evaluación del proceso, una evaluación de carácter formativo, una evaluación que es elementalmente necesaria y que es la sumativa, porque debemos, digamos, calificar en alguna instancia, pero eso no quita que poner en valor, digo, el proceso y no el resultado, como dijo el profe, es lo más importante. Así que yo en ese sentido pienso, ¿no?, que es muy importante que ustedes tengan muy presente esto de que la planificación pedagógica áulica es lo que ustedes deben saber hacer como nadie, digo, deben saber construir, deben saber, digamos, reformular, ajustar la planificación pedagógica y su secuencia didáctica, digo yo, ¿por qué? Porque la secuencia es parte de la planificación áulica. Porque a veces la secuencia didáctica, digamos, no trae, digamos, por añadidura o sobreentendido que la secuencia tiene una fundamentación, la secuencia didáctica tiene un objetivo, tiene un recorte de contenido, y no solamente una estrategia de enseñanza, una estrategia didáctica, un momento de inicio, de acción, de explicación, de formas básicas de la enseñanza, de la narrativa, del ejemplo o digo, del diálogo o de la exposición, ¿no?, que siempre realiza la maestra, sino que digo, esto es importante que se lo lleven una vez más, lo menciono, la planificación pedagógica es su herramienta por excelencia a la hora, digamos, de pensar y de hacer la enseñanza con su secuencia didáctica específicamente. Y después, para hacer también un breve aporte a esto que decía el profe, que es muy interesante, que yo he pasado mucho tiempo reflexionando y pensando, que a veces cuando la planificación no está del todo madura o hay preguntas que no podemos responder porque falta, digamos, el desarrollo del componente, claramente, que decía el profesor, muchas veces es cierto, y ahí es cuando uno debe dar cuenta, cuando uno debe, digamos, reconocer que falta ejercicio del hábito del desarrollo de ciertos componentes o el desarrollo integral de lo que es la planificación pedagógica y su secuencia didáctica para que uno vaya, digamos, como familiarizándose. Una vez que ustedes ya se acostumbren, se habitúen a planificar, a elaborar secuencias didácticas después, les va a parecer algo totalmente natural. Pero eso no quiere decir de que siempre tienen que tener este sentimiento o este sentido de autorreflexión, de autocrítica, para poder ir mejorando siempre las propuestas. Y es en ese sentido que yo decía, como bien lo mencionó el profesor, muchas veces los emergentes están al orden del día y como los maestros no somos todólogos, porque hay cosas que no las sabemos, y yo lo he visto prácticamente, lo he vivido, vivenciado, esto de que a veces hay niños y niñas que preguntan cosas, ¿no?, que los maestros no tienen la respuesta en el momento porque no lo planificaron, porque no lo estudiaron o porque realmente, digamos, no lo conocen y estamos en nuestro derecho de desconocer ciertos contenidos, porque no somos máquinas ni somos, como decía, sábelo todos. Y es en ese sentido que ahí es cuando la experiencia, cuando digo, por ahí lo que es
la posibilidad de vivir estas instancias, que cuando uno da cuenta por lo menos en mi caso, estas ideas de decir, bueno, ahí Juancito me hizo la pregunta para mañana, todos vamos a investigar de qué significa tal cosa que me preguntó Juan. O, mira, Juan está haciendo una pregunta realmente interesante respecto al tema que estamos trabajando. Ahora entre todos lo vamos a investigar en Google, lo vamos a buscar, lo vamos a tratar de responder la pregunta que ha hecho Juan para todos nosotros. Digo, a veces son estrategias de emergentes, de respuesta que uno va construyendo con cintura de maestro sobre el momento, que si bien yo soy fiel defensor de que los maestros y maestras tienen que poder explicar los contenidos siempre, de alguna manera, ¿no? Son como formas o estrategias o mecanismos por ahí, no rígidos, pero sí alternativas de poder dar respuesta a un emergente en el cual, en el momento que ustedes se encuentren con una situación de este tipo y no puedan dar respuesta, ¿no? Yo por ahí, a diferencia del profesor, y yo lo respeto y lo estimo muchísimo porque él es un fiel defensor de la planificación estricta, la cual yo también respeto, pero también yo creo que la experiencia y la práctica a veces les otorga a los maestros y las maestras esta posibilidad de tener estas salidas, digamos, o por decirlo de alguna manera, de construir respuestas a los emergentes, como bien dijo el profe, que por ahí no están planificadas, ¿no? Y bueno, eso no nos tiene que desesperar. Esas son partes del aprendizaje, de la práctica misma, de aprender a saber hacer la enseñanza que vamos construyendo a lo largo de nuestra formación, ¿no? En síntesis, digo, muchas veces por ahí las planificaciones están maduras y nosotros la miramos y decimos, ¡qué espectáculo! La verdad que no puede fallar. Y de pronto una pregunta de un niño o de una niña nos pone en jaque. Y bueno, es ahí cuando tenemos que sacar a relucir toda esta habilidad, ¿no? de poder construir respuestas con sentido y que sigan siendo pedagógicas, que sigan siendo, digamos, en búsqueda del aprendizaje y del saber, que resulta, digamos, significativa para nuestros estudiantes. Simplemente eso, creo que es importante que ustedes sean pacientes, pero no por eso que pierdan de vista la importancia del ejercicio, del hábito, de la práctica, del saber hacer la planificación, la secuencia didáctica para la enseñanza, ¿no? Digo, todo ese chorizo de idea, pero tiene mucho sentido porque es cuando ustedes de a poco van a ir encontrando respuesta y sentido a estos intersticios que por ahí la realidad emergente nos va presentando y no nos permite, digamos, sin experiencia, dar una respuesta concreta o una respuesta con contenido. Simplemente eso, profe, gracias por la posibilidad de participar, de opinar. No sé si le parece que vayamos a los avisos parroquiales rápidamente. Está silenciado, profe, perdón. Estoy muteado, sí. Simplemente decirles que ya les hemos colocado en el aula de formación este eje número 4, está puesto el PowerPoint de hoy y está puesto un descriptivo en Word de bibliografía de 3 o 4 grandes autores sobre la planificación para que ustedes lo tengan en su propia biblioteca, que es muy importante, ¿no? Autores españoles y autores latinoamericanos son materiales que las pueden bajar ustedes concretamente. De modo que digamos, este eje sincrónico no tiene una guía de aprendizaje, porque en realidad a partir del siguiente eje ustedes van a ir aplicando todo esto. No necesitamos que lo aprendan de memoria. Esto tienen que ir masticando, reflexionando, procesando. Entonces tómense el tiempo, miren el PowerPoint, vuelvan a la clase, miren algún texto de lo que le hemos puesto libremente, charlenlo con una compañera, concretamente. Por eso no hay una guía de aprendizaje para este eje,
porque es introductoria a la planificación y después viene la acción de la planificación en los ejes subsiguientes. Así que digo porque van a estar preguntando, ¿no tenemos que entregar algo? Van a andar reclamando y no tienen una guía de aprendizaje en esto. Bueno, y ahí el profe les va a hacer unas invitaciones. Adelante, profe. Gracias, profesor. Sí, para prestar atención, porque es muy importante que lo consideren como un espacio de formación extracurricular, si ustedes quieren, en lo que concierne a la práctica 3 del nivel inicial. Lo siguiente, el día martes, ahora lo vamos a compartir en el grupo de WhatsApp en el que todos estamos, digamos, ¿no? Pero importante mencionar 2 o 3 cosas. En el marco de la segunda campaña del proyecto de la campaña contra los racismos en el nivel superior y sobre todo en nuestra universidad, en la UNVIME, y en el marco del proyecto de derechos humanos, diversidades y racismos en educación, es que para la semana que viene vamos a vivenciar, vamos a tener la posibilidad de poder apreciar el día martes, el martes 5 a las 4 de la tarde, una clase abierta y pública que va a brindar el profesor Lisandro Ormaeche, que es profe de ustedes también, me parece, si no lo conocen, bueno, lo van a conocer, interesantísima, referida concretamente a lo que es la educación sexual integral, ¿no? En la formación docente inicial, en principio. ¿Por qué es importante este encuentro para nosotros? Es importantísimo porque obviamente que nosotros somos de la idea, digamos, y llevamos la bandera de que es importante la formación en educación sexual integral, en la formación docente, pero también se vuelve como significativo y extra para ustedes por la idea de que va a tener la posibilidad de que durante la charla, en el chat de YouTube, vamos a compartir un formulario de inscripción, asistencia y participación para que ustedes puedan acreditar 4 horas electivas para que puedan, digamos, después presentar finalmente en el marco del plan de estudio, digo, ¿no? Para que ustedes puedan acreditar las horas para egresar la carrera. Ustedes, yo no sé si sabían, pero necesitan alrededor de 60 horas de jornadas, congresos, simposios, charlas, experiencias académicas, universitarias, para poder acreditar y egresarse del profesorado universitario de nivel inicial. Así que en ese sentido es que las invitamos. Ahora vamos a hacer, digamos, como decíamos, la invitación vía WhatsApp. Y por favor, esperamos que participen, que sean, digamos, activas en el sentido de que hagan comentarios. Vamos a presentar una muy breve actividad en el formulario, pero que hagan comentarios, preguntas, que manifiesten inquietudes, en fin. Las esperamos porque realmente es una apuesta que estamos haciendo desde la Escuela de Ciencias Sociales y Educación, quien lleva a cabo, digamos, la dirección general, el profesor Marcelo Vitarelli, para que ustedes puedan profundizar conocimientos, nociones, digamos, saberes referidos, en este caso, a la educación sexual integral. También, en el mismo sentido, pero lo vamos a hacer más adelante, vamos a hacer el día jueves 7, o sea, este martes que sigue no, sino el jueves siguiente, también en el mismo modelo, formato de conversatorio, una charla con Álvaro Guaymás, que es profesor, coordinador, ya les digo exactamente, en fin. Ah, está en pantalla, bien. Bueno, el profesor Álvaro, como acá comenta el profesor, es una persona que está muy formada en lo que es la educación intercultural bilingüe, es coordinador de la modalidad de educación intercultural del Ministerio de Educación en Salta, en la provincia de Salta, y realmente es un gusto poder escucharlo. Para nosotros es realmente muy importante y estamos muy felices y contentos porque vale la pena el paréntesis pequeño para mencionarlo. Faltan este tipo, son una vacancia, por decirlo de alguna manera, están ausentes estas propuestas en la formación, en los profesorados en educación, siendo que la educación intercultural bilingüe es una modalidad del sistema educativo
es realmente un poco contradictorio y un poco triste que los profesorados no tengan la posibilidad de que ustedes vivencien o experimenten estos aprendizajes, estas experiencias, en este caso en la educación intercultural bilingüe. Así que vamos a estar haciendo la invitación vía WhatsApp. Muchísimas gracias, profesor. No sé si quiere agregar algo más. No, remarcarles a las chicas, porque quizás, bueno, quizás alguna de ustedes participó en alguna de estas actividades ya el año pasado, pero quizás para muchas de ustedes son nuevas, y decirles que la formación inicial que ustedes atraviesan del profesorado tiene una caja curricular de materia, que es lo que estamos teniendo, pero además tiene otros agregados que tienen que ver con problemáticas nodales a la formación docente. Este ciclo digamos, de charlas que está preparado para los estudiantes, porque en realidad está focalizado para ustedes, van a venir docentes de las escuelas, porque esta es una actividad abierta al sistema educativo, pueden venir todos los docentes que quieran de Justo Darac, va a ser virtual y gratuito, pero está focalizada en ustedes, porque la idea es que también ustedes puedan llevarse en su mochila de formación la reflexión sobre algunos temas muy importantes, como es la educación sexual, la educación intercultural, los derechos humanos, que atraviesan el ser docente hoy. Estas son las problemáticas que vive la escuela hoy, la escuela contemporánea. Entonces, están puestos en este sentido y están pensadas para ustedes, para apoyarlas en la formación. Como les decía el profe, ustedes tienen un cúmulo de horas electivas que tienen que salir a buscar, porque eso es libertad de cada alumno, según el plan de estudio. No sé si son 60, 70 horas, ya no me acuerdo, pero ustedes las tienen que salir a buscar para después poder acreditarlas. Entonces, aprovechen estas actividades, como consejo personal se las damos también, aprovechen que la propia universidad les brinda actividades académicas para ir sumando también en sus horas electivas al momento de tener que acreditarlas. No dejen todas estas horas electivas para el cuarto año, porque después el tiempo es corto y es una lástima. Así que eso, nada más que comentar eso. Bueno, muchísimas gracias, chicas. No sé si tienen alguna preguntita para hacer. Gracias, profe, por estirar el plazo de entrega de trabajo. Yo no lo hubiera permitido, pero bueno, usted es muy distinto. Usted es realmente flexible. Me agarraron flexible, este cuatrimestre me agarraron flexible. Aprovechenlo al profe, chicas. Bueno, chicas, me alegro. Cualquier cosa, nos preguntan por el WhatsApp, cualquier dato de la clase, lo que sea. Gracias, profe. Bueno, yo las voy dejando, ya me están llamando. Profe, no, le quería recordar que yo quería hablar con ustedes al finalizar la materia. Ah, bueno. Me están Bueno, llamando. entonces dejamos la grabación. Muchas gracias. Y bueno, como siempre estaremos subiendo la clase sincrónica al aula en conjunto con los materiales, como mencionaba el profe. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Nos quedamos con Florencia, ¿eh? No, ¿quién era la que...? Sí, Florencia.